En primer lugar, Julio, agradecerte un montón que nos hayas acogido aquí para charlar, para conversar, que era la idea. No, el que da las gracias soy yo. Y ahora voy a explicarte por qué. Como estoy ya en una tercera o cuarta fila, cuando llega una campaña electoral, y sobre todo esta, en la que estoy delante de un candidato que ha demostrado algo que para mí siempre ha sido una referencia, que es decisión, valentía, dignidad y saber hacer las cosas. Como tú has hecho en el ayuntamiento, yo soy el que me siento pagado y además agradecido de poder presentar esa candidatura. Te lo digo en cierto, porque uno ya se siente útil en una causa que considera que es justa. De modo que soy yo el que da la gracia. Bueno, pues vamos, ya me voy a poner a llorar porque... No, de verdad no. No, pero sabes, veníamos para acá, los compañeros que hemos venido aquí a Córdoba, pues a charlar contigo y en el taxi, el propio taxista nos decía, a casa de Julio, ¿no? Dice, si se presenta hoy, vuelve a ganar en Córdoba, por mayoría absoluta. Y valoraba las cosas y era un poco lo que quería preguntarte al principio, porque al final, más o menos 40 años de ayuntamientos democráticos. Acabamos de escribir, tanto tú y yo, como yo, en una publicación de nuestra bandera con el tema de pues hacer relación de qué es lo que ha pasado en estos 40 años. Y claro, hay realidades que evidentemente se han modificado mucho, no es lo mismo lo que pasaba entonces en esos primeros ayuntamientos democráticos, eso de quita al alcalde, quita al cacique y pone a un alcalde, y con la situación de ahora. Pero también hay demasiadas similitudes. Tú lo has vivido en primera persona. Bueno, es que hay una de las cosas por las que acabo de decir las palabras que he dicho antes y que me han hecho que te haya tenido como referencia, es que hay que tener primero claridad de ideas, después ser coherente con ellas, no imponerlas, explicarlas tantas cuantas veces sea necesario, hacer partícipe a la gente, pero a continuación se toma la decisión democrática y se aplica. La izquierda va a los ayuntamientos, pero ella sabe, por ser de izquierdas, que allí tiene una trinchera donde tiene que superar al sistema capitalista, y esto está claro. Y con lo primero que se encuentra un concejal, tú lo sabes, cuando llega en nombre de la izquierda a un ayuntamiento, es que tiene las infraestructuras y el urbanismo. Y a continuación todo eso promovido mediante la fórmula cuasi sacral de es para crear puestos de trabajo. Y en nombre de la creación de puestos de trabajo se han hecho auténticas barbaridades en nuestro país. Y ello implica que un concejal de izquierdas o un alcalde de izquierda tiene que ser firme y explicarle a la gente que eso no puede ser. Porque después se paga en condiciones de vida, en suelo que falta, en equipamientos que no se hacen, en dinero que no se ingresa en el ayuntamiento. Claro, esto es una posición dura, pero es una posición que por mi experiencia, si se explica bien, la gente entiende. Y hay tantos intereses detrás de todo eso que tú acabas de describir que pasa, y o hacemos algo o seguirá pasando, porque claro, nosotros tenemos en Madrid una macrooperación de la que se lleva hablando 2 décadas, que seguro que la conoces, Operación Chamartín. He oído hablar de ella, sí. Un montón de suelo público que en su momento el Partido Socialista y luego el Partido Popular y luego, desgraciadamente, también Manuel ahora en el momento actual deciden que con ese suelo público se venda al BBVA para que hagan su negocio inmobiliario y al mismo tiempo la gente sin casa en nuestra ciudad. Bueno, es que hay una de las cosas que la degradación que ha ido ocurriendo en el pensamiento y en la praxis de la izquierda ha sido tremenda. Aquí hay que partir no digo de unos axiomas, pero de unos principios. Lo público es sagrado. Y eso está por encima de todo lo privado. Y además yo no admito discusión. Es una apuesta mía. Y contra cederle a una iniciativa privada, lo público en cierta medida es robarle dinero al ciudadano. La palabra suena dura, pero realmente si ese suelo público es un bien de la comunidad, en cuanto el ayuntamiento lo cede, le quita al público algo que es de su propiedad. Eso es así de claro. ¿Qué ocurre? Que ese robo pues está vestido sobre lo políticamente correcto, repito, el engaño de crear puestos de trabajo, la modernidad,
el gobernar para todo Madrid, es decir, toda esa fraseología hueca que no quiere decir nada, pero en el fondo ha habido un robo. A los madrileños se le ha quitado una parte de suelo. Y citabas algo que es muy importante y que es ese mantra de que hay que gobernar para todos. ¿Tú crees que puede llegar un concejal o un alcalde, como en tu momento tú tuviste la responsabilidad de gobierno aquí en Córdoba, y se puede gobernar para todos? Me contabas antes alguna anécdota que era curiosa en ese sentido. Vamos a ver, se gobierna para todos en la medida en que tus decisiones le afectan a todos. Ahora bien, aquí hay que ser claros. Cuando se gobierna en favor de alguien y, por desgracia, en contra de alguien. Lo que hay que intentar es gobernar en favor de la mayoría, pero se gobierna en contra de la minoría. Esto es así de claro. Lo que pasa es que no gusta decirlo, pero esto la derecha dice que no, pero ya lo hace. Claro. Ahí tenemos el dinero que se le ha dado a los bancos, ahí tenemos las privatizaciones, es decir, están cogiendo el dinero público y a paletadas se los están dando a la iniciativa privada. Luego se están gobernando a favor de esos intereses minoritarios en contra de lo público. Pero sí, no es que nosotros gobernamos para... No. Gobiernan ustedes, pero en favor de unos intereses. Pues bien, nosotros, la izquierda, tenemos que gobernar a favor de los intereses mayoritarios y, naturalmente, en contra, o sea, manifiestamente en contra de los intereses minoritarios. Y así que decirlo así de claro. Y claro, en ese tipo de situación, el conflicto es inevitable. La confrontación, por decirlo de alguna manera. Porque también hay quien piensa que qué bonito sería que pudiéramos gobernar encima, además de para todos y todas, pues hacerlo de una forma en la que no se generara ningún tipo pues, de diferencia, discrepancia, y además tu experiencia política y en este caso tu praxis durante todos estos años lo has dejado tantas veces claro. Es que lo otro me recuerda, tú imagínate una imagen idílica de las ovejas y los lobos bailando todos cogidos de la mano, una especie de sardana. Francamente, es ridículo. Son discursos que, aparte de que no tienen ninguna calidad, ni siquiera calidad de oratoria, son discursos de anestesia, de sedar a la opinión pública, de quitarle importancia a los hechos. Vamos, son para mí el auténtico discurso estafa. Y contra eso hay que luchar. Gobernar es tensión, porque estamos en una sociedad de intereses contrapuestos. Y además hay que decirlo claro, hay ricos porque hay pobres, y hay pobres porque hay ricos. Y esto hay que asumirlo, que es así. Ahora hay que trabajar para cambiarlo. Pero se producen tensiones. ¿Cómo se puede gobernar sin conflicto? Yo es que no lo entiendo. Pero sin embargo lo dice, mandando un mensaje rosa, que es cómodo para las mentes perezosas, pero realmente no es así, se gobierna. Y ellos saben que se gobierna. Y cuando imponen medidas de la mal llamada austeridad, cuando se transforma y se cambia el artículo 135 de la Constitución, se está gobernando contra la mayoría de los españoles. Pero eso sí, lo visten beatíficamente. Y claro, medios de comunicación a su servicio, hacen que la población llegue a creerse ese cuento. Y claro, en esa circunstancia, casi como que es lógico pensar que la derecha sociológica, política y económica pues lo tiene muy claro. Tú lo explicabas de manera meridianamente visible para cualquiera. Pero luego está qué pasa en el lado de la izquierda, de esa amplia izquierda, la que se llama y la que es. Claro, el planteamiento es cuando Montoro hacía los planteamientos que le hizo no solamente a Madrid, al conjunto de los ayuntamientos, de las corporaciones locales y al conjunto de las administraciones públicas. No, la senda es esa, la del austericidio. No me gusta decir austeridad porque austero eres tú y lo cultivas. La palabra austera es muy hermosa, muy bonita, muy hermosa y muy necesaria. Muy necesaria. Y en ese tipo de circunstancias, el comprar ese mensaje, el mensaje de alguna manera de que, bueno, esta línea, bueno, pues enfrentarse a la postura de Montoro o a la de la Comisión Europea supone confrontar y el conflicto es malo y demás. Al final el problema es que terminamos haciendo políticas de derechas por no confrontar. Lo hizo Zapatero y desgraciadamente pues en Madrid se truncó una oportunidad histórica de haber dado una lección a esas políticas austericidas. Es que hay una parte de la izquierda, cada vez más amplia por desgracia, que ha creído que llegar a las instituciones, sentarse en los sillones, ya es la meta.
Y a partir de ahí comienza a utilizar un lenguaje propio de la derecha, la dignidad de las instituciones, las mayorías y las minorías, la excelsitud de la ley, los jueces infalibles. Todo eso es mentira, porque hay una relación de fuerza y estamos viendo todos los días cómo se atropella eso. El que en nombre de la izquierda va a una institución sabe que va a una guerra y debe que asumirlo, y que en la guerra hay que ser, si tú quieres, cortés con el adversario, pero hay un adversario con el que hay que luchar. Entonces, ese discurso de una supuesta izquierda, de que hemos llegado aquí y ahora hay que tratar bien a todo el mundo, eso es un error. Eso es pasarse, sin tú quererlo, te has pasado con armas y bagajes al enemigo. Porque el enemigo está ahí, son intereses contrapuestos. Yo no digo, además, con mi propia actitud, yo he sido un hombre siempre correcto y muy educado, ¿no? Pero yo creo que cuando llega el momento de que hay que decir que no, es que no, hasta las consecuencias que haya que llegar. Por eso esa parte de la izquierda que considera que al llegar y tener mayoría en las instituciones ya hemos hecho la revolución. ¿Qué va? Ahora es cuando empieza. Ahora es cuando empieza. Pero a ver si se nos mete una vez en el coco a algunas personas de que gobernar es difícil y que además, cuando nosotros vamos a las instituciones, no solamente tenemos que saber que vamos a un lugar de lucha, sino que lo más importante, que hoy se está olvidando, que tenemos que tener organizada a la sociedad. Porque si nosotros tenemos mayoría en una institución y estamos solitos y nos tenemos que enfrentar con los que quieren suelo público, con la banca, con los poderes fácticos, con las mafias, y nuestra supuesta base que nos ha apoyado está en su casa viendo el fútbol, estamos perdidos por toda mayoría. De la misma manera que ellos tienen poderes fácticos, nosotros tenemos que crear nuestro poder fáctico, que es la ciudadanía organizada. ¿Por qué? Porque, y lo digo con una sonrisa, esto es una guerra, una guerra, y como tal guerra hay que asumir que es así. Ahora, si se prefiere el lenguaje dócil, descomprometido, edulcorado, pues bueno, podemos contar el cuento de Cenicienta u otro cualquiera. Pero creo que a veces se pierde de perspectiva que nosotros en las instituciones lo que vamos es a un lugar de lucha. Es que el ciclo de movilizaciones que, bueno, pues pudo tener el exponente de las marchas de la dignidad en 2011, 15M y demás, y que al final termina con determinados grandes ayuntamientos en manos de mayorías de izquierda, también a partir de ese momento, aparte de que desaparece la movilización que no se decreta y demás, también hay una actitud por parte, y yo la he vivido desde dentro de Ahora Madrid y la posición en este caso de Manuela, aplaquemos la calle, no es momento ya porque ya estamos nosotras y nosotros en la institución. Y eso claramente, desde siempre hemos visto desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, que eso ya era cavarnos nuestra propia tumba. Porque hablo de mi experiencia. Claro. Nosotros llegamos al ayuntamiento sabiendo que éramos portadores de un proyecto, que había dificultades legales, económicas, que no se podía aspirar a hacerlo todo, pero sabíamos que desembarcábamos en un lugar de conflicto. Pero yo recuerdo que tantas cuantas veces necesitamos a la gente, teníamos una organización, y desde repartir cartas nuestras, desde panfletos, desde llamar a la movilización, los teníamos allí. Pero además participaban de las decisiones. No tengo aquí a la gente aparte que para yo llamarla cuando quiera. No, al contrario, la gente interviene, participa. En la última campaña, un año antes, con coches nuestros y de personas amigas. Di el año, Julio, perdona. Año 1983. No, porque sabes, lo decía, yo lo sabía, porque es que hay muchas veces que parece que hemos inventado la pólvora con la participación, las generaciones que hemos venido después, y yo he leído cosas de... Por favor, la elaboración colectiva se crea con convocatoria por Andalucía en el año 84. Pero antes, en el 83, pues cogimos a militantes de base. Éramos 100 o 200 personas rotando todos los fines de semana, no teníamos descanso, y vamos a llevarlo. El término municipal de Córdoba es el cuarto de España. De extensión. Sí, de extensión. A ver las obras que se estaban haciendo. Y cuando estos compañeros nuestros militantes veían las obras y había técnicos que le explicaban, pues cuando estaban en su casa, en su trabajo o en la taberna, ellos habían visto y contaban con una gran fuerza de convicción. Y esa parte del mensaje que se da en la calle tiene mucho más poder que el mensaje de televisión o de radio. O sea que la organización es fundamental.
Por eso cuando hay fuerzas políticas que al llegar al gobierno licencian, por decirlo así, a su fuerza, están cometiendo un auténtico suicidio. Porque claro, cuando luego llega el momento en el que se produce, quieras o no, porque lo que estábamos describiendo antes, se produce el conflicto y, por ejemplo, un Ministerio de Hacienda o una Comisión Europea dice, bueno, es que hay que atar corto a este... Bueno, ¿sabes cómo me llamaba Montoro? En los pasillos del Congreso decía, le voy a dar una lección a ese bolchevique. Y fíjate, ya me hubiera gustado poder estar en tiempos en los que pudiéramos avanzar. Estábamos hablando de gastarnos el dinero que teníamos y hacer presupuestos expansivos. Poco más de socialdemocracia, no mucho más. Y eso supone que nos calificaban de bolcheviques. Pero bueno, claro, mucha honra. los economistas lo saben mejor que yo, pero es que hoy Keynes sería un robo peligroso. Claro, pero hemos ido retrasando líneas de defensa y al final parece que simplemente el que haya presupuestos públicos expansivos para afrontar las necesidades de la gente parece revolucionario. Tener, en el momento actual, que nos pasa en Madrid y le pasa a más ayuntamientos, tener un porronazo de dinero en las cuentas bancarias sin usar, a mí me parece delito no para un socialista, sino para cualquier ser humano. Eso es un crimen. Es un crimen. Mira, a mí cuando había en aquella época compañeros, alcaldes, que decían, no, es que hemos ahorrado, digo, mira, yo te echaba del partido. Claro. Es que no es hay una máxima que es muy vieja, que yo utilizaba, sabiendo utilizarla con discreción. Dice, mira, un ayuntamiento tiene que ser, haz lo que debas, aunque debas lo que hagas. Porque tú mañana le metes a una gente que no tiene alcantarillado y agua, a ver quién se la embarga después, porque no se ha pagado. Creo que es de lógica, sobre todo cuando hay una situación de injusticia, mire usted, menos miramientos. Porque la gente tiene que comer, tiene que vivir, es un derecho humano. Y ese derecho humano está por encima de todos los intereses privados del mundo. Y además, y en eso también yo no admito discusión, porque ya he hecho una opción. ¿Y de una ley de estabilidad presupuestaria? Pues claro, por supuesto. Claro. Es que una ley de estabilidad presupuestaria no es ni más ni menos que una ley para beneficio de ellos. Claro. Porque sabemos todos cuánto se ha invertido en deudas, casi 30.000 millones, para comprar un armamento que es inservible. Los programas especiales de armamento. Dicho precisamente por las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuánto se está robando diariamente? ¿Cuánto dinero se ha dado a la banca? ¿Cuánta exención de impuestos hay a las famosas SICAD, etcétera, etcétera? Es decir, aquí están entrando a saco los intereses privados. Están entrando a saco, vamos, están robando. Y claro, cuando alguien, un alcalde, se pasa algo, pues están echándole toda la culpa de lo que está ocurriendo. Hay una sociedad muy hipócrita. Y nosotros también, esto es también muy duro, tenemos que luchar contra eso, buscando los medios alternativos de explicación. Ahora bien, la mejor manera es organización. Y yo a todos los compañeros que me hablan o llamo, digan, mirad, organizar tu fuerza política, organización. La ciudadanía tiene que estar forjada y preparada para ser, además te voy a decir, un poder fáctico. Lo mismo que el Banco de Santander son poderes fácticos, nosotros también tenemos nuestros poderes fácticos. A ver si nos entendemos de una vez. Y esa fuerza, ¿tú crees, ya analizando un poco la situación actual, que hay mucho desánimo? El otro día me preguntaban en un medio de comunicación, y decía, ¿cuál es el rival? Y te lo comentaba antes. Sí. El rival, y decía yo, el rival es el conformismo. La gente que piensa que, bueno, pues, ¿qué más da que el resultado de las elecciones municipales, europeas, autonómicas, si realmente, si ganan los que teóricamente van a transformar, les van a apretar luego las tuercas y van a ceder? Y claro, ese conformismo o lo combatimos o entonces sí que no hay nada que hacer. Pues claro, se combate dando ejemplo. Yo creo que tu dimisión, tu cese, y tu cese fueron una muestra de que hay que asumir ese riesgo. A mí realmente me conmovió. Hablé con Toño, que lo conoces, ¿no? Sí. Le dije, estoy totalmente de acuerdo. Y hacía años de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que asumir eso. Hay cosas en las que no se puede ceder y explicárselo a la ciudadanía. No se puede ceder y no se cede. Porque al final, el juicio que hace la gente más serena, se te da la razón. Y sobre todo, cuando lo voy a decir aquí porque uno es libre, la persona que te cesó, yo no puedo ponerla como, por ejemplo, de coherencia. Cuando he oído determinadas declaraciones sobre cuestiones en Venezuela que demuestran una auténtica ignorancia en cuestiones constitucionales impropias de quien debiera saber derecho,
y que, a mi juicio, por lo que observo desde aquí, es una persona que tiene miedo a enfrentarse a la realidad. Y claro, eso se hace pues matizando, hay que ser buenos, mitigando el conflicto, olvidando que cuando se gobierna, y sobre todo en nombre de la izquierda, el conflicto está servido y hay que asumir que lo vas a tener. ¿Diferencia entre miedo, temeridad, arrojo o simplemente compromiso con el programa? Yo creo que lo tienes claro, porque si el alguien... miedo lo tenemos siempre, yo creo porque es inherente a la naturaleza humana, pero ya incluso en términos castrenses, los militares dicen el valor no es ni más ni menos que saber controlar el miedo, porque el miedo lo tienes todo, hasta las personas valerosas, es saber controlarlo y supeditar ese miedo, somos naturaleza humana, y el papel que tienes que hacer, porque cabe una cosa, y utilizando términos castrenses, aquel que tiene miedo, pues muy bien, no puede ser general, se quita los galones, las estrellas de general y se va a un sitio cómodo, pero querer ser general, es decir, ostensiblemente demostrar el poder, estar en las instituciones, y tener miedo en la defensa de los tuyos, eso es incompatible. Claro, porque un poco iba por ahí, por el hecho de que es real que cuando hemos tenido que enfrentar determinadas decisiones, pongo algunos ejemplos, las compañías eléctricas, cuando sacamos un contrato en el que hacíamos referencia a que hay una crisis ecosocial enorme y que la energía que contrata el Ayuntamiento de Madrid tiene que ser limpia, nos pusieron demandas, pusieron todo tipo de impedimentos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el de Contratación Pública, todo ese tipo de cosas, más las veladas amenazas de alguna manera de que todo este tipo de cosas tendrían consecuencias, ¿no? Ese es un ejemplo. O las agencias de calificación, cuando dijimos que Madrid ya no iba a pagar a unas personas jurídicas que opinaran acerca de la deuda de Madrid, porque nosotros y nosotras no íbamos a contraer deuda, que íbamos a utilizar la herramienta fiscal para financiar nuestras políticas públicas. Claro, todo ese tipo de cosas suponen un terremoto, y generan todo tipo de amenazas más o menos veladas acerca bueno, pues del futuro político que le pueda esperar a quien las lleva a cabo. Pero claro, la diferencia es que eso te atenace o que no te atenace. Pero Carlos, es que el problema es que cuando nosotros optamos por estar en la izquierda, si sabemos lo que eso es, para empezar, para mí la izquierda es ser partidario de la superación del sistema capitalista, con todo lo que conlleva, con los plazos, los ritmos, los modos que usted quiera o pueda, pero eso hay que tenerlo muy claro. Y la segunda idea que me parece fundamental es que hay que poner en marcha ya medidas para la transición ecológica. Claro. Tenemos el colapso ahí mismo, eso está clarísimo. Claro, ¿eso implica conflicto? Sí. Bueno, pero es que eso va en la opción que tú has hecho. Cuando yo ingresé en el Partido Comunista de España, estábamos en la clandestinidad y yo sabía que podía entrar en la cárcel. Y bueno, pues asumí aquel riesgo, lo asumí voluntariamente. Lo que no puede ser, no voy a jugar a estar en un partido clandestino, pero voy a intentar no estar en la cárcel. No. Hay que asumir las consecuencias. Esa está la grandeza de la política, porque sin eso la política no tendría sentido. El político está para tener la responsabilidad, para ejercerla y para ser digno de una mención o digno también de una sanción. Porque si no, ¿qué sentido tiene la política? La toma de decisiones en el nombre del colectivo. Y en el marco en el que entra el miedo, entra el temor hacia lo que pueda ocurrir en unas elecciones, ya digo, locales o de cualquier tipo, algo que has vivido y además has sufrido en propias carnes como coordinador federal de Izquierda en su momento, lo del voto útil. O sea, eso de, bueno, oye, virgencita, permíteme la expresión, que me quede como estoy. Vamos a ver si una solución intermedia nos puede servir. ¿Cómo optar por el atajo? Creo que coincidimos plenamente en que nunca sirve. Bueno, mira, es que a veces se ha utilizado lo del voto útil como dicen que hacían los antiguos prestidigitadores. El prestidigitador llamaba la atención al público con la mano derecha y con la izquierda hacía el truco. Bien, de manera, yo diría que incluso fraudulenta, el Partido Socialista Obrero Español ha utilizado sobre nuestra base, y la gente más crédula de la misma, y de los dirigentes, y la parte más crédula, que también hay dirigentes crédulos, de que había que optar porque viene la derecha. Claro, la palabra derecha tiene una carga negativa tremenda, llena de tabúes,
y de prejuicios. Pero cuando uno piensa, pero vamos a ver, señores del Partido Socialista, ¿en qué os habéis diferenciado del Partido Popular en las políticas económicas, la Unión Europea, el tema de la OTAN, las guerras del Golfo, Yugoslavia y un largo etcétera? El cambio de la Constitución, artículo 130. ¿En qué os habéis diferenciado? Pero todavía están en nuestro inconsciente, quizás como consecuencia de los recuerdos de la guerra civil, que viene la derecha. Y mientras que viene la derecha, yo hago las políticas de la derecha y además la hago con más autoridad social que los demás. De otra manera, desde mi memoria, si Fraga Iribarne hubiese puesto en marcha las políticas económicas de Felipe González, las calles se habían llenado de muertos, pero claro, la hizo el compañero Felipe, que era socialista, no se puede hacer otra cosa, pues ahí está el fraude del voto útil. El voto útil es darle el voto a quien te va a moler a palos. Pero bueno, espero que alguna vez la gente se dé cuenta. Esa experiencia la tenemos en el momento actual también, incluso en la propia campaña electoral de las locales y en concreto en las municipales de Madrid. O sea, el planteamiento al que va, te lo puedo asegurar por las calles, o sea, montones de personas, afortunadamente, que son conscientes de que en la primera parte del mandato, en el que no nos dejamos acomplejar por esa presión de la derecha, la ciudad avanzó a un ritmo, desde el punto de vista económico, 10 veces más que lo ha hecho en la segunda fase. Y dicen, oye, fenomenal, os votaría, pero claro, el voto útil, y se utiliza el mismo término, y al final se vuelve a caer en el mismo error, porque claro, ¿cuánto de útil es un voto cuando realmente lo que hace es que la política que se te aplique, como bien decías, es la misma que diseñó Montoro? Yo recordaría esto que temiéndole al policía malo, caes en las manos del policía bueno, que es tan policía y participa del interrogatorio igual que el otro. Sí. Pero has caído en la ficción, has caído en la trampa con el voto útil. Pues en ese marco, también mirando un poquito hacia adelante, ¿qué futuro le ves a la recomposición de la izquierda, que lo tenemos realmente complicado, más allá de lo que es el ciclo electoral? Porque, bueno, pues parece que parte de lo que pudo suponer de ilusión esa movilización en 2011 y años sucesivos, pues bueno, pues es como si se hubiera agotado, y sin embargo es más necesaria que nunca. ¿Y qué vaticinio, cómo podemos soñar juntos? Mira, para pensar en, claro. Estamos trabajando un colectivo de personas desde hace ya unos meses y hemos empezado a irradiar sobre una hipótesis política y sobre unas tesis. Creemos que la respuesta de la izquierda debe consistir en un triple intento, simultáneo o diferido en el tiempo. Un intento teórico, un intento político y un intento programático de síntesis. Una síntesis teórica entre 4 elementos, entre 4 proyectos de liberación. Uno, podríamos decir, el comunismo de matriz marxista, adaptado a los tiempos. No hablo ya de organicidad, hablo de la idea, de las apuestas, los valores, los métodos de análisis. Los partidos son otra cosa. Por supuesto, y por orden de aparición, cuando la mujer de Jean-Paul Sartre, cuando Simone de Beauvoir escribe el segundo género, segundo sexo, está abriendo el paso al feminismo. El tercero es del año 1972, donde la Meudo, cuando habla de la sociedad industrial, es la ecología política. Y después la multiculturalidad, entendida como la obra de Frantz Fanon, El despertar del tercer mundo. Tenemos que ir a esa síntesis, teórica, política y programática. Eso va a costar un esfuerzo, porque ya necesitamos más que un sujeto revolucionario, una pluralidad de sujetos, una confluencia, esta es la palabra de moda, de sujetos que tengan unos mínimos elementos comunes, que son, mire usted, el sistema capitalista está ya, como vaticinó Schumpeter, va a morir de éxito y está muriendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que está muriendo de éxito, pero sin embargo sus valores siguen siendo hegemónicos. Hay ahí un desfase tremendo y hay que atacar ahí. Y para eso no debemos dilapidar esfuerzos, sino estas 4 visiones deben de aunarse tras un debate, tras luchas concretas. Ese para mí es el nuevo sujeto revolucionario. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos claro una cosa, el sistema capitalista debe ser superado, pero cuidado, porque yo he escuchado muchas veces en ámbitos nuestros, qué bien, el capitalismo se cae,
Mira, el capitalismo se cae y no hay preparada una respuesta, a mí me daría miedo, porque lo que entra es una nueva Edad Media. Entonces el capitalismo, su alternativa se empieza a gestar ya, desde ahora, en el seno de la sociedad capitalista en crisis, ¿no? ¿Se podrá entender esto alguna vez? Sí, pero esto también significa lugares como los ayuntamientos. Se empieza a luchar ya. Decir que el suelo público no se regala a iniciativa privada, eso es una manera de crear ya una propuesta programática alternativa. Plantear el problema de la descontaminación de Madrid, eso es empezar a luchar ya. El darle vivienda social a quien no tiene es crear ya la nueva sociedad. Esa nueva sociedad se crea con pequeñas, aparentemente pequeñas cosas que se hacen en esta. ¿Queremos el socialismo? Podemos empezar a construirlo ya. ¿Esperar que el socialismo va a venir por sí solo? No, no. Eso puede venir, lo que puede venir, que es ni más ni menos que el caos, o las tinieblas, como le llamaría Jacques Monod, ¿no? Por tanto, una candidatura de izquierda tiene que empezar la nueva sociedad con cosas concretas que además beneficien a la gente. Y para eso es muy sencillo. La Constitución española, que en fin, es una cosa que decía mucho y que ahora Pablo Iglesias está también repitiendo. La Constitución española, decirle a los poderes públicos, venga, vamos a cumplirla, artículo 128. Toda la riqueza del país, eso significa que mañana podemos expropiar en beneficio del interés general. Lo que pasa es que la Constitución española es algo que utilizan los poderes económicos simplemente para burlarse de ella y para utilizarla en su propio interés, ¿no? Y la gente pues termina por creérselo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también están en manos del poder económico. Y cuando ellos blasonan de que somos independientes, yo creo que incluso ni se lo creen ellos. Y en esa misma medida, ya para acabar, si te parece, el planteamiento de en qué medida esa enorme tarea, que es titánica tarea, no solamente de pensamiento, sino de acción, tiene que hacerse junto con otros y otras, más allá de las propias. Nosotros militamos en la misma organización, pero sabemos que ahí fuera hay más gente. ¿Cómo conseguir eso? Pues más allá de todas las miserias que, por desgracia, al final ocurren cuando lo que hay únicamente es confluencia electoral. Siempre hablamos, pues eso, de que lo que querríamos es unidad popular, ¿no? No sé si alguna vez la ha habido, yo creo que no, pero yo no quiero dejar de aspirar a ella. La unidad popular, es que hubo alguien que es innombrable, pero que tú y yo nos sentimos identificados con él dentro de una cierta relatividad, dijo, la verdad es concreta. Yo siempre he dicho que, siendo alcalde, mis enfrentamientos en el pleno o con las otras fuerzas políticas muy pocas veces eran teóricos, eran a través de lo práctico. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia muy a la política declamatoria del siglo XIX a hablar de grandes problemas desde el punto de vista ideológico. No, si la lucha de clases está hablando de la vivienda, claro, hablando del salario, claro, hablando del uso público del territorio. Y eso lo entiende la gente. Por eso cuando un político se dirige a la gente y le va demostrando qué es lo que hay, y no tiene que decir todos los días que es comunista, que no tiene ni que decirlo. Si eso ya lo tiene él que decir con su actuación diaria. Pero nos seguimos empeñando en acogernos a los calificativos. Necesitamos todavía enseñas. Y no hay más enseña que lo que tú hagas en tu vida. La coherencia y la práctica. Y con unos principios, ¿no? Pero el día que descubramos eso, podemos llegar a esa síntesis que estamos buscando un grupo de personas, ¿no? En donde toda esa inmensa corriente de opinión puede crear un mundo nuevo. Cuidado, con dolores. Sí, sí. Porque si alguien se cree que el mundo nuevo, si lo conseguimos y no se va al garete, va a ser sin dolores, está equivocado, ¿eh? Será los dolores de un parto, y un parto con mucho dolor. Pues encantado de haber tenido este ratito, de encantado verdad. Yo de poder hablar contigo. Un verdadero placer y bueno, pues desear que tu lucidez pues siga alumbrando no solamente Córdoba, que ya te decía que por ahí por la calle siguen considerándote susceptible de ser su próximo alcalde. Sí. Bueno, oye, no se lo digas a mi mujer. Yo no se lo digo, pero te digo que por ahí eso circula. Y lo que pero de verdad un verdadero placer, porque al final pues lo que tú estás consiguiendo, uniendo una experiencia práctica concreta, una defensa de principios y de programa, que siempre utilizamos lo de programa, sobre todo cuando nos encontramos ante la dificultad de que eso sea un contrato de verdad para las fuerzas políticas. No se rellenan de eso, pero bueno, ellos sabían,
que era que yo importante. decía, sabía Claro, lo que claro. decía, ¿no? Pues es que esa lucidez es clave también para la gente que con menos edad y a lo mejor menos experiencia, bueno, pues sigue bueno, pues leyendo de tus labios pues mensajes positivos, ¿no? Porque también eso de que siempre nos ven como enfadados y decimos, muchas veces yo lo comento en algún meeting, oye, que sí, que somos gruñones porque estamos cabreados con lo que pasa, pero venimos a traer buenas noticias, y tú siempre lo cuentas en ese sentido positivo, y yo creo que eso mira, es buenísimo. yo pongo siempre, el amor es conflictivo. Cuando tú quieres a tu pareja, tú no puedes estar todo el día pegándote con ella, pero todo el día besos, tampoco. Es decir, el amor es conflictivo. Y la gente, en el trato con el pueblo y con los ciudadanos, es conflictivo, porque hay cosas que ellos te exigen y tú no sabes verlas, y viceversa. Pero ahí se demuestra el interés. Cuando el político diga, estáis explotados, estáis machacados, estáis oprimidos, votadme a mí, ese es un gángster de la política. Porque los está tomando por seres indefensos sin su propia opinión. Por eso la política es conflictiva y tiene su grandeza, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo quisiera decir algo a quien pueda escuchar este vídeo, esta conversación. Si Carlos y algunos más entran en el ayuntamiento, ha entrado una vanguardia de un cambio que tendrá que hacerse con mucho trabajo. No se puede desperdiciar esa fuerza. Ahora bien, si optamos por que no haya conflicto y nos instalamos en la atmósfera de un cuento o de esa estampita de primera comunión, pues no le votéis. ¿Por qué? Porque afortunadamente es un hombre incómodo, porque lucha por los demás. Los otros son cómodos, pero no luchan por nadie, salvo por ellos.